¿Qué tal? ¿Cómo están? Día complicado el del miércoles. El mercado internacional de trigo bajó fuerte como consecuencia que Rusia reabre la posibilidad de que el corredor por donde pasa Ucrania con los barcos siga funcionando. Y también cayó en el mercado local. A ver, cayó en el mercado internacional y cayó en el mercado local. En el mercado local, algunos lo atribuyen a la normativa que publicó el Boletín Oficial de hoy y en donde la resolución que se publica, que es la 112, si mal no recuerdo, perdón, 114 del 2022 de la Secretaría de Agricultura, le permite a los exportadores patear para adelante las declaraciones juradas de venta al exterior que tenía hechas con trigo de la campaña 2022-2023. Ahora, imagínense un segundo, antes de entrar a hablar de este tema, que si la Argentina fuera hoy por hoy un jugador importante del mercado mundial de trigo, al anunciarse que la Argentina va a dejar de exportar trigo en este nuevo ciclo, porque prácticamente eso es lo que va a pasar, los precios del trigo en el mercado internacional deberían haber subido. Bueno, ocurrió todo lo contrario porque evidentemente la presencia de Ucrania es mucho más considerable para el mercado internacional de lo que es la presencia de Argentina, que no es el primer año en que tiene problemas con las exportaciones de trigo para ser un proveedor confiable del mercado mundial. Esto viene ocurriendo por lo menos desde el año 2006, con el lapso 2016-2019 de que tuvimos el gobierno de Cambiemos, en donde eso no ocurrió, pero el resto de los años la Argentina prácticamente en el comercio mundial de trigo es un jugador marginal, no porque no tenga volumen para exportar, sino por la forma en que lo hace a partir de las distorsiones que produce el gobierno con sus políticas. Y ahí viene el tema. Se publicó la resolución 114-2022 y se generó, como todo lo que se hace en la Argentina, mucha polémica. Hay quienes están de acuerdo, hay quienes no. A ver, vamos por parte. Eh, está claro, está claro que en la Argentina el mercado está distorsionado, en el mercado de granos en general, el de trigo en particular, pero el mercado está distorsionado desde el año 2001 en que se introducen, o principios del 2002 si quieren, en que se reintroducen de nuevo los derechos de exportación, en que después se agrava entre el 2011 y en el 2019 con la distorsión cambiaria, perdón, entre el 2011 y el 2015 con la distorsión cambiaria como consecuencia de los CEPO y los diferentes tipos de cambio, que se reinstalan en el 2019 con la asunción del nuevo gobierno, del gobierno kirchnerista o como sea el gobierno que tenemos, peronista vamos a decirle. este, Se produce la distorsión cambiaria y por supuesto se vuelve al sistema de limitaciones a la exportación y se vuelve al sistema de precios máximos de algunos productos vinculados al campo, como puede ser la harina de trigo. Es decir, el mercado está intervenido y distorsionado por las políticas del gobierno, de eso no hay duda. Como tampoco hay duda que esas distorsiones no deberían existir, que las políticas deberían ser de libertad de mercado, como tuvimos en el caso del trigo entre el 2016 y 2019, aunque ahí volvieron los derechos de exportación, no hay que olvidarse, que no deberían existir los derechos de exportación, que no debería existir la distorsión cambiaria, que no debería existir los límites a las exportaciones o las exportaciones controladas, que deberíamos trabajar como cualquier país más o menos razonable. Pero también es cierto, como decimos siempre, que esa no es la realidad. Que entonces, si la realidad fuera esa, probablemente podríamos decir, no, che, pero los productores debieron haber tomado coberturas, los exportadores también. La realidad no es esa, vamos a ser claros. Eso es lo ideal para un país medianamente normal. La realidad es absolutamente distinta y todos la conocemos. Dentro de esa realidad se ha perdido la cosecha de trigo, que el gobierno incentivó a que se declararan ventas al exterior mucho antes de lo normal, porque necesitaba los dólares, los exportadores lo hicieron, siguieron con su sistema de cartelización que denunciamos días pasados, o que les mostramos días pasados si quieren, sobre el cual parece que a algunos no les importa ver esa realidad, pero eso también es consecuencia de las políticas del gobierno, pero esa cartelización de los exportadores seguía funcionando, inclusive en este 2023 hicieron las declaraciones juradas de venta al exterior, vino la seca, no se puede cumplir. ¿Por qué no se puede cumplir? Porque el gobierno pretende que no falte trigo para el consumo interno, tenemos una producción de 12, 13, 14 millones de toneladas, no lo sabemos.
La Secretaría de Agricultura hizo un informe, pero todavía no lo publicó. La Bolsa de Rosario dice 13,7 con posibilidades de bajar a 12,15. La Bolsa de Buenos Aires dijo 15,2. En esta gran confusión que estamos, la única realidad que conocemos es que hay una sequía muy fuerte y que se ha perdido un volumen muy importante de la cosecha de trigo. En ese contexto, los exportadores no consiguen el trigo para exportar, la industria molinera tampoco consigue el trigo para el consumo interno, el gobierno, que ustedes saben, no quieren que le toquen los índices de inflación, aunque se los toca a todo el mundo, menos se lo pueden tocar los productores, por supuesto, intervienen en el mercado, los exportadores hicieron su lobby para que las declaraciones juradas de venta exterior se postergaran y eso estaba prácticamente aprobado. ¿Qué se hizo en estas últimas horas? Bueno, se modificó una cláusula de esa resolución que ya estaba prácticamente redactada en beneficio de los exportadores y se la modificó diciendo que ese beneficio que van a tener los exportadores se lo tienen que trasladar a los productores que han sufrido la seca. ¿Está claro? Eso fue todo lo que se hizo. Si esa cláusula que de beneficio para los exportadores no tenía esa condición, que lo vemos ahí en la pantalla, que dice, en su artículo 4, la resolución que se publicó dice: los mismos motivos de fuerza mayor, es decir, la seca en este caso, podrán ser alegados por los productores en casos de incurrir en incumplimiento respecto a los exportadores, quienes deberán admitir dicha circunstancia. Es decir, si no se le ponía ese artículo a la resolución, que le traslada el beneficio que tienen los exportadores de poder postergar las ventas, los productores iban a cargar con el castigo de pagar multas y pagar eventualmente pagar multas y pagar obligatoriamente el diferencial de precios entre lo que habían vendido, que no pudieron cosechar por la seca, y lo que vale hoy en el mercado, que el exportador tiene que pagar, lo pagarían los productores como castigo. Entonces el productor que está castigado por la seca tendría el castigo de no cosechar su trigo, más el castigo de pagar ese diferencial porque no puede cumplir con la operación. Una locura, pero así estaba establecido si no salía esta norma con ese artículo 4. Insisto, toda intervención del mercado es mala, deberíamos tener un mercado libre. No lo tenemos, la realidad es esta, y la realidad es que iba a salir una norma que solo iba a beneficiar a los exportadores. Salió una en la cual se le permite también a los productores entrar en el jubileo. ¿Es buena? Sí, es buena para lo que tenemos o para la que podríamos haber tenido. Algunos me dicen, ¿y los productores que porque vendieron bajo ahora no quieren cumplir? Bueno, va a ver, muchachos, manzanas podridas y delincuentes hay en todos lados. ¿Está claro? El productor que tiene la suerte de haber cosechado su trigo y tuvo la desgracia, entre comillas, de venderlo más bajo del precio que tiene hoy, y bueno, tendrá que entregarlo si lo cosechó. Todavía faltan, también es muy importante, normas que aclaren cómo va a funcionar esto. Faltan qué pasa con los acopios, qué pasa con las cooperativas, pero me da la sensación que a todos le va a corresponder lo mismo, es decir, en caso de fuerza mayor, está habilitada la posibilidad de no cumplir sin recargos y sin multas. Después pactarán si lo cumplen el año que viene o si anulan la operación. Eso ya es un acuerdo de partes. Lo que está claro es que esta norma ahora es, de alguna manera, equilibradora de la realidad de los exportadores que no pueden cumplir con lo que en teoría tienen vendido, y acá quiero hacer una aclaración: los exportadores cuando declaran la venta de exterior le ponen fecha a la operación y declaran a quién le venden. Lo que pasa es que esa normativa deja que el exportador declare como comprador a su casa matriz o a una casa del mismo exportador de otro país. Y después eso se cambia, y se puede cambiar. La ley lo permite, la norma lo permite. ¿Es una falla de la norma? Totalmente es una falla de la norma, pero que al gobierno le viene bien, como le vino bien esta oportunidad. Es decir, que la exportación en teoría la debería cumplir. Ahora, ¿cuánto es lo que efectivamente vendieron los exportadores a terceros que no sean sus propias casas? Alrededor de 3 millones de toneladas. Por lo tanto, a ver, la negociación que ellos hicieron con sus casas para anular ventas o con sus eventuales compradores, quédense tranquilos que si no lo hubiesen hecho, los exportadores no estarían pidiendo esta norma, por más que Ciara o el Centro de Exportadores sacan un comunicado diciendo que la norma no les guste. La realidad es que ellos pidieron esta norma, ¿está claro? Lo bueno, si se le puede encontrar algo bueno, insisto, es que esta norma se le traslada al productor. Si no, los exportadores le iban a cobrar, y de hecho le han cobrado a muchos productores ya, habrá que ver cómo se resuelven esos casos, las multas, y les han cobrado los diferenciales de precio.
Así que cuidado con esto porque habrá que ver cómo se resuelve. Pero, a ver, como les mostraba días pasados, es fácil hablar con 5 o 6 empresas para que reacomoden las cosas, ¿no? No son más que eso y cada una tiene una participación del mercado perfectamente determinada. Eh, los acopios y cooperativas tendrán que esperar que salga la aclaración, seguramente, pero va a salir. Esa aclaración probablemente establezca una zonificación, es decir, se va a decir, digo yo, probablemente, que todos aquellos que están afectados por la seca en estas zonas del país, las zonas afectadas por la seca, pueden acceder a esta resolución. Eh, Otra aclaración más. Pedir esta norma para el maíz no corresponde. Ahí sí los productores serían perjudicados. ¿Por qué? Porque en el caso del maíz solo tenemos hasta ahora ventas al exterior declaradas por 9 millones de toneladas y un consumo interno de 17 millones de toneladas. Por lo tanto, con una cosecha de 30 millones de toneladas, que sería terrible que pasara eso porque se perderían 15, 20 millones de toneladas, con 30 millones de toneladas de maíz podríamos abastecer el consumo interno y la exportación que ya está vendida. Lo que sí va a pasar es que no se van a habilitar nuevas ventas al exterior de maíz hasta que no se tengan los datos más concretos. Pero hoy por hoy, hablar de que al maíz se le va a aplicar este sistema no es serio y perjudicaría a los productores. Cuidado con esto. En el trigo hay otra diferencia que no es menor y que corresponde que les diga. En el caso del trigo, hoy el trigo, que todavía falta negociar, lo tienen, mejor dicho, aquellos productores que van a tener la suerte de cosechar. Por lo tanto, si ellos lo saben administrar, no necesariamente el precio va a bajar tanto independientemente de lo que pase en el mercado internacional. ¿Por qué? Porque va a haber una oferta escasa para una demanda, que es la demanda de la molinería, que es importante, y los exportadores tienen que seguir comprando trigo todavía. Por supuesto, lo van a comprar mucho más cómodos. Eso no me cabe duda. Ahora, también esos que tengan la suerte de cosechar el trigo deben pensar que si no hubiese habido sequía, ese trigo lo hubiesen vendido hoy a $100 menos de lo que lo están vendiendo. Entonces, alguna vez será el momento en que el campo piense en el conjunto, ¿no? No solo en en el bolsillo individual de cada uno de los productores. Ahí yo tengo mensajes de gente que me dice, pero yo compré. A ver, paren la mano. Pensemos alguna vez en los productores que están perdiendo toda la cosecha y que le íbamos a obligar a que pagaran multas y a que pagaran los diferenciales de precio para los exportadores. Estamos todos locos. Yo entiendo que hay una situación en donde todos estamos cansados de las políticas de este gobierno y todo lo que el gobierno haga nos va a parecer mal. Pero también miremos cómo dentro de ese mamarracho que todo el tiempo hace el gobierno, se pueden hacer algunas cosas un poquito mejor, ¿no? Y ojalá esto cambie si es que hay un nuevo gobierno. Ojalá que esto cambie si es que hay un nuevo gobierno. Ahora, también es cierto que necesitamos un poquito más de conciencia de equipo, por llamarlo de alguna manera. El campo, los productores son todos, no solamente los de la soja, o los de la carne, o los del trigo. Son todos. Así como los del dólar soja se pusieron contentos cuando cobraron unos mangos más y le regalaron un montón de plata a los exportadores y a las industrias, ahora aguanten a los que perdieron el trigo. Aguanten a los que perdieron el trigo, dentro de las normas, insisto, que este gobierno impone. Si lo hubiésemos dejado solo al gobierno, probablemente hubiese salido lo que los exportadores querían, que era simplemente patear para adelante las exportaciones. Y acá no se trata de buenos y malos, como dicen algunos. Se trata de que cada uno sabe defender su negocio. Claro, hay un sector que es mucho más débil, que es el sector productor, que no tiene una defensa realmente válida, importante, como si la tienen los exportadores, como si la tiene Ciara, como si la tienen los molineros, como si la tienen los polleros, como si la tienen los chancheros, como así la tienen los de la carne vacuna a través del ABC, que ahora también se enojaron porque les patearon para atrás el troceo. Muchachos, no son los dueños del país. Ojalá empiecen a frenar este tipo de atropellos de algunos sectores de la demanda, que lo hacen defendiendo su negocio, como digo siempre, con las armas que el gobierno le da, pero también abusando de su capacidad negociadora frente a la indefensión de los productores, que lamentablemente no tienen esa capacidad negociadora porque no tienen representantes como corresponde, que solo se dedican a sacarse fotos, a comer asados, a tomar café. Es muy triste. Pero bueno,
No le busquemos la quinta pata al gato, como decía mi amiga Paulina Lescano hoy, que estaba también asombrada por estas cosas que pasan, ¿no? Esto que salió no les gusta a nadie, no nos debe gustar a nadie, pero es mucho mejor de lo que hubiese salido si no hubiese habido esa cláusula del artículo 4 que le permite a los productores también patear los compromisos para adelante o inclusive anularlos. Veremos las aclaraciones que haga el gobierno en las próximas horas, pero esto es la realidad. No es lo que a todos nos gustaría, es la realidad con la que tenemos que trabajar todos los días. Y así como los exportadores, como la demanda en general trabaja con esa realidad, es hora que la oferta, en este caso los productores, también trabajen con esa realidad. Si no, siempre los van a seguir castigando. Hay que ser pragmáticos, muchachos, esto es un negocio. Y en el negocio lo que vale es el pragmatismo, no los ideales. Hasta mañana.